Ok chicos, buenas noches. Eh, Vamos a empezar con la clase de química y el tema que, bueno, es un tema complejo, pero obviamente pues un video no va a ajustar para poderlo ver todo. Entonces, solo vamos a ver un subtema de lo que se llama estructura de la materia. Ya vamos a empezar de lleno con lo que es la tabla periódica. Así que ya la clase de química empieza a tomar más forma con lo que es la tabla periódica, ¿no? Para que tengamos ese cuidado. Ojo porque hay varias tablas periódicas. Vamos a ver. Puedo ver unas acá. ¿Me ve? Hay unas tablas periódicas que algunos de ustedes compraron y que esas no me sirven. O sea, procuren comprar una tabla periódica que tenga de 118 elementos para arriba. Hay una de 121 y la más nueva creo que es de 123 elementos. Esa diferenciación la van a encontrar aquí con una octava línea, pero igual esos elementos que hay de demás no afectan en el estudio de ustedes porque son elementos recientes, o sea, son nuevos, recientemente encontrados por el hombre o que el hombre los ha elaborado. Entonces vamos a empezar con la descripción del tema. El tema se titula, ¿no?, estructura de la materia. Para empezar, lo último que miramos en química era acerca de las temperaturas. Fue la semana 4, porque en la semana 5 solo mencioné que íbamos a hacer un cambio del sistema, ya no iba a estar metiendo videos a YouTube, sino que iba a ser por videoconferencia. Y en la semana 6, si no me equivoco, les asigné una actividad valorada en 20 puntos. Lamentablemente el curso no me está trabajando, realmente nadie me ha estado trabajando, me ha estado presentando tareas. Solo me han presentado tareas quizás la primera, la segunda y hasta algunos la tercera semana. Quizás uno que otro alumno me ha presentado la tercera semana, pero la cuarta semana y la sexta realmente no me las han presentado. Y en la quinta semana yo publiqué todos los contenidos y todas las tareas habidas y por haber en todas las secciones. Hay alumnos que están presentando problemas para poder resolver. ¿Por qué razón? Porque activan un paquete de Facebook y WhatsApp ilimitado. Y cuando le dan clic al link, no pueden abrir el video. Obviamente, ¿cómo van a abrir un video si el video está en YouTube? No pueden abrirlo porque ustedes tienen WhatsApp y Facebook ilimitado. Y el video está en YouTube, no tiene nada que ver al paquete que compran. Entonces desde ahí no pueden ver el video para poderme hacer la tarea. Entonces tomen nota de eso, ¿verdad? Para que puedan ustedes visualizar bien los videos. Esa es una de las condiciones. Pues continuando con el último tema que yo miré en química, me recuerdo yo que en ese repaso estuvieron solamente 3 alumnos conectados. Fue la semana antepasada. A esta hora di la clase. Repito, esta es la segunda videoconferencia que doy, ¿verdad? Y también se publicó con tiempo que las iba a dar. Pero para no entrar en detalle, volvamos al tema. Estamos viendo lo que es estructura de la materia. La materia como tal puede estar presentada de 3 formas, ¿vale? En estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Pero nos vamos a enfocar a la tabla periódica, indicando de que cualquier elemento o cualquier materia que estudiemos, sea orgánica o inorgánica, sea natural o sintética, me explico, sea en estado sólido, líquido, gaseoso, no importa cómo sea, estará contenida dentro de la tabla periódica. La tabla periódica, chicos, es un arma fundamental en el estudio de compuestos químicos y de compuestos naturales. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nos rodea comprende una mezcla de estos elementos. Cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier, si no me ves, Oliver,
Ahí hay un cuadrito donde se mira que yo estoy dando la clase en chiquito. Dale doble tap a ese cuadrito y te va a aparecer la pantalla completa de la videoconferencia. Ok, entonces, como les iba diciendo, no hay nada que exista en este planeta que no sea comprendido dentro de los elementos de la tabla periódica. Absolutamente nada, no hay nada. Entonces, por lo consiguiente, si estudiamos la materia, automáticamente estamos obligados a estudiar la tabla periódica. Entonces, hay una... ¿Es física o biología? Es química, muchachos, química. Okay. La clase es química. Ok, muy bien. Volvamos. Entonces, nos vamos a topar con un contenido que menciona de la importancia de lo que es el estudio de la química en la vida, ¿verdad? Y aparece de que gracias a la química se han hecho mejoramientos en lo que es el agua, en lo que es los estudios de la farmacia, de la biología, y vamos a encontrar un montón de ahí de definiciones y de instrumentos utilizados para beneficio de nosotros. Por ejemplo, el uso del cloro, de un detergente, un esmalte, un peróxido, un colorante, todo tipo de instrumentos, todo tipo de compuestos que el hombre elabora, pues es a partir de compuestos químicos y de combinaciones. Entonces, en esa misma teoría se van a topar con 5 conceptos y definiciones de lo que es química orgánica, química inorgánica, química analítica, físico-química y bioquímica. Esas 5 ramas también van a ir definidas. No las voy a escribir en la pizarra porque la pizarra solo quiero utilizarla para explicar la parte práctica, ¿ok? Por eso solo estoy como que iniciando una exposición. Pero por escrito, acuérdense que este video, como va a quedar grabado, por escrito, aparte de la grabación, va a ir todo este contenido para que ahí usted sí lo apunte en su cuaderno. Entonces es importante que siempre estén en la videoconferencia para que puedan entender la parte práctica, que ya la vamos a empezar. Ok, luego el subtema es este, elemento químico. Elemento químico. Este es el subtema. Elemento químico. Ok, cuando caemos al concepto de elemento químico, nos vamos a topar que la tabla periódica fue, llamémoslo así, el armamento de todas las personas involucradas en descubrir la composición de las cosas, de que están hechas de manera natural, de manera sintética o de todas las formas presentes, habidas y por haber. Cada elemento tiene cierta particularidad que lo hace único, especial e irreemplazable, de manera que su existencia ayuda a la existencia de los demás elementos. Es como en la cadena alimenticia. Si uno de las especies desaparece, automáticamente se daña lo que es el nivel trófico y desaparecería toda la especie humana. Bueno, pasa lo mismo con los elementos de la tabla periódica. Entonces, necesito entrar en concepto de lo que es la simbología. Yo sé que muchos de ustedes pues tienen la tabla periódica y no entienden lo que es la simbología que aparece ahí. Esa simbología es la que yo voy a explicar y a partir de esa simbología es que va a quedar una tarea. Entonces pónganme atención para que puedan entender la tarea y de lo que les estoy hablando. Ok, entonces nos vamos a enfocar, si tienen la tabla periódica, vamos a enfocarnos en el elemento hidrógeno. Ok, si se fijan en ese cuadrante estoy dando 3 datos, 3 informaciones muy importantes y cada una la voy a ir hablando. La primera, aquí la voy a colocar. La primera es el nombre. Necesito que aprendan a saber que ese es el nombre del elemento, pero que eso tiene cierta gracia, tiene cierta explicación, tiene ciertos motivos. Por ejemplo, como muchos científicos fueron los responsables de armar esta tabla, hay elementos que heredaron el nombre de esos científicos. Entonces, por ejemplo, aparece nombres como... ¿No se mira?
Voy. Ahora sí va. Ahora sí, ahora no. A la foto de su esposa, maestro. Sí, es que me está entrando una Ahora llamada. sí. Es que está entrando una llamada, por eso es. Ok. Mm. Bueno, entonces lo que les iba diciendo, chicos. Los nombres de los elementos. Permítame, chicos. Ténganme una espera ahí. Hermana, Dios le bendiga. Hábleme dentro de 1 hora, por favor. Ya le devuelvo la llamada. Ok, vamos a continuar. Ay, discúlpeme, chicos, era una llamada. Muy bien, entonces el nombre del elemento puede ser precisamente en honor a un científico, a la persona que descubrió el elemento como tal. Puede ser inclusive en memoria de planetas, por ejemplo el Mercurio. Si ustedes buscan ahí hay un elemento que se llama Mercurio, que es en honor al planeta, ¿verdad?, de Mercurio. Se van a topar con nombres que tienen que ver con países. Se van a topar, por ejemplo, con el Francio, que es en memoria de Francia. Se van a topar con Germanio, que es en memoria de Alemania. Y así sucesivamente van a ver que hay nombres que son un poquito sonantes en la vida secular, en la vida particular. Por ejemplo, Polonio, el 84, es en memoria del país de Polonia. Hay personas que dicen de que estos nombres fueron producto de que en ese lugar, en ese país, fue que se descubrió ese elemento. Por ejemplo, ese del Polonio, que es el 84, se cree que se descubrió en el país de Polonia. El Francio, que se descubrió en Francia. No sé si me doy a entender. Entonces, de esa manera los nombres se han venido dando para estos elementos. No crean que es un invento así por así, solo porque les ocurrió ponerle ese tipo de nombre. Esa es una de las condiciones que quiero hablar con respecto a lo que es el nombre. Ahora, el símbolo es la abreviación que miran ahí arriba. Pero es importante que entiendan que este símbolo tiene su significado. El símbolo no siempre va a ser como que dice la primera letra del nombre. Permítame. ¿Aló? 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 Bueno, chicos, como les digo, disculpen la interrupción. El símbolo no siempre va a ser la primera letra del nombre. ¿Por qué razón? Si se fijan en la tabla periódica, por ejemplo, quiero que vean el elemento, vamos a ver, potasio, el 19, número 19. Si fuese abreviatura, yo hubiera puesto la letra P o la letra PO, para que dijese PO, abreviatura de potasio. Pero si se fijan, la abreviatura de potasio es una K mayúscula. Entonces, nada que ver el símbolo con el nombre, ¿verdad? Eso se debe a que el símbolo en su mayoría está traducido en inglés. La mayoría de elementos de la tabla periódica, su nombre real no es en el español, sino que es en el inglés. Por eso lo que ha cambiado a nuestro idioma es el nombre. Lo manejan en el español. Pero los símbolos pues no pueden alterarlos. Siempre se manejan en el inglés, en ese idioma. Inclusive hay elementos de la tabla periódica que ni siquiera se encuentran en el lenguaje español o en el inglés, sino que están en el griego y en algunos casos están en el lenguaje, no recuerdo, pero hay otro lenguaje que se utiliza para poder mencionar o nombrar los elementos de la tabla periódica. El latín. El latín y el griego son los idiomas que se han utilizado también para nombrar a los elementos de la tabla periódica. Son cosas que tienen que saber. Ok, el siguiente número que miran ahí, este que está aquí,
se titula número atómico. Número atómico. Ok, ¿qué significa este número? Bueno, este número atómico lo que significa es... el tema, Oliver, el tema es estructura de la materia y el subtema es elemento químico. Y estamos agarrando un elemento químico para descomponerlo en todas sus partes y aprender a identificar cada parte del elemento, o sea, de este subtema. Eso es lo que estamos aprendiendo ahorita. Porque está preguntando ahí Oliver, ¿cuál es el tema? Aquí está escrito en la pizarra. Ok, bueno, entonces continuemos. El número atómico es el 1. ¿Qué significa este 1? ¿Qué tiene que ver el 1 con el hidrógeno? Significa de que el hidrógeno está trabajando con una carga electrónica, con una, llamémoslo así, es un elemento, un simple elemento, una molécula, una partícula. Ahora, si ese elemento tiene dos partículas, ya no es hidrógeno, ya es otro elemento de la tabla periódica que tiene otras propiedades. Entonces, por eso el número atómico es parte de la identidad de lo que es nuestro elemento, para que lo podamos entender. Ok, ahora eso es lo más primordial de cada elemento. Ahora vamos a identificar los valores que se encuentran por el lado izquierdo y les voy a explicar qué significan. Ahí aparece la tabla periódica también, pero usted de repente no tiene entendido o por entendido lo que es. Pues ahorita les explico. El primer valor que está por el lado izquierdo es negativo 252.7 y dice que eso es el valor del punto de ebullición. Eso significa punto de ebullición. Ok, pero una pregunta es que ustedes sepan lo que significa, pero otra cosa es que entiendan lo que significa, que entiendan qué es eso. Ok, para que me puedan entender, todo elemento de la tabla periódica lo han estudiado en muchas condiciones, aplicándoles altas y bajas temperaturas para ver qué conducta muestra el dichoso elemento. Entonces agarraron una partícula de hidrógeno y buscaron la temperatura apropiada para que el hidrógeno pudiera ebullir. Así como el agua cuando empieza a hervir, bueno, así también buscaron un montón de partículas de hidrógeno, que es en pocas palabras un gas, y ese gas le aplicaron un montón de temperaturas hasta buscar la temperatura con la cual ese gas pudiese generar ebullición, o sea, pudiera hervir, entrar en una descomposición llamada ebullición. Entonces miren qué curioso, si yo quiero hervir el agua, yo tengo que aplicar altas temperaturas, un grado alto de calor, pero miren qué pasa con este elemento. Si yo quiero que el hidrógeno herva, yo tengo que congelar el hidrógeno para que pueda hervir. ¿Y eso cómo lo logro identificar? Porque el número es negativo. ¿Qué significa ser negativo? Significa que es una baja temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura en la cual el hidrógeno ebulle? Es de negativo 252.7. Esa temperatura es grados centígrados. Recuerden que en la semana 4 yo enseñé 3 escalas de temperatura: centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Entonces estamos utilizando ahorita la temperatura en Celsius, que es la más común, la más utilizada. Entonces, sorpresa para ustedes, ¿verdad? El hidrógeno tiende a ebullir cuando lo están congelando a esta temperatura. Eso es lo que significa ese numerito que miran ustedes ahí. Ok, el siguiente valor dice negativo 259.2 y dice que eso se llama punto de fusión. ¿Qué es punto de fusión? Para empezar, la palabra clave ahí es fusión. Bueno, una cosa es que entre a ebullición y otra cosa es que ese elemento sea capaz de poderse unir con otro elemento. Entonces, fusión es cuando el elemento ya está completamente soluble, disuelto, o sea, en pocas palabras, desintegrado completamente, y es capaz de adherirse a otro elemento para tener una forma y una nueva propiedad.
Entonces, para generar una fusión hay que enfriarlo aún más. O sea, de tener 252 ahora a 259 grados, bajo cero, para que el elemento se pueda fusionar con otro. Repito, ¿de dónde se sacan esos números? Esos números se sacan de haber agarrado la partícula de hidrógeno y estar haciendo pruebas experimentales en un laboratorio, cambiándole temperatura, sometiendo a ese elemento a varias temperaturas para ver el comportamiento físico de ese elemento. Por eso es que ustedes miran esos números. No son inventados y se utilizan para poder manejar los elementos químicos. Porque conociendo estos valores se pueden manejar los elementos químicos. Podemos manejarlos a nuestro antojo y descubrir nuevos compuestos. Ok, vamos a un tercer valor, dice 0.071. ¿Qué es eso? Bueno, aparece ahí en la misma tabla que eso se llama densidad. Esa es la famosa densidad. Ok, ¿qué pasa con la densidad? Bueno, la densidad es la relación de la masa entre el volumen de la partícula de hidrógeno. A ver, ¿cómo les explico? Es como agarramos una partícula de hidrógeno, la pesamos y luego la introducimos dentro de otro compuesto. Y el sobrante que haya del uno con el otro sería la densidad del hidrógeno. Entonces es un poco más profundo quererles explicar lo que es densidad, pero se lo puedo definir con un ejemplo algo más como que dice de pulpería. Si yo tengo una palangana llena, bueno, si yo tengo la pila llena de Valsalva y vengo yo y me meto a la pila, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a salir de los lados de la pila. Bueno, pues la cantidad de agua que sale de los lados de la pila, esa es mi masa corporal porque fui yo el que me metí a la pila. ¿Qué pasa si en vez de que yo me metiese se haya metido una persona gordita de unas 400 libras? Si se mete a la pila, ¿qué pasa? Hubiera salido mucha más agua. Bueno, esa cantidad de agua que sale es proporcional o es equivalente a la persona que se metió a la piscina. Bueno, entonces pasa lo mismo con el hidrógeno. Es el espacio que ocupa la partícula de hidrógeno entre el mundo, entre un compuesto determinado. Bueno, eso se le llama densidad. Ok, esos son los numeritos que hay por el lado izquierdo. Eso aplica no solamente para el hidrógeno, sino para todos los elementos de la tabla periódica, los 118, los 121, los 123 que usted tenga. Ok, vamos ahora por el lado derecho, la columna de los números que están a la derecha. Ahí aparece 1.0079 y dice que ese número es el famoso peso atómico. Digo famoso porque vamos a estar trabajando bastante con la columna derecha, chicos. La columna derecha es con la que más vamos a estar trabajando de los elementos de la tabla periódica. Ojo con eso, tienen que saberlo. Bueno, ¿qué representa el peso atómico? Pues representa en pocas palabras su masa, cuánto pesa esa partícula. Eso es lo que significa el famoso peso atómico. Ahora, obviamente no crean que esto es gramos, porque realmente la partícula, o sea, un átomo es tan chiquito, tan minúsculo que no se puede ver. Tiene que ser con un microscopio de alta capacidad para poder ver la partícula, ¿verdad? De lo que es el átomo del hidrógeno. Entonces, esta medida no es una medida conocida, se llama UMA, que significa unidad de masa atómica, ¿verdad? Es una medida que es mucho más diminuta que el miligramo, que es lo más pequeño que nosotros conocemos, o que las micras de gramos, que es todavía mucho más pequeño. Diría que un grano de azúcar es demasiado gigantesco para lo que sea una partícula de hidrógeno. Pónganlo desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Ok, el siguiente valor es un número ahí, el que sale en pequeño, un 1 dice. Ese número también es fundamental, vamos trabajando con esos valores. Ahí dice que eso se llama valencia. No tiene que ver con la ciudad de España. Valencia, chicos, significa a la carga atómica que tiene el elemento. Escúchenme, carga
no, carga electrónica que tiene el elemento, electrónica. O sea, que todos los elementos tienen polaridad o tienen reacción de electricidad, de manera positiva o de manera negativa. Entonces, si son tan amables, pueden ustedes ver, si andan una tabla periódica, pueden ver el elemento número 6, que está aquí arriba, se van a topar con el carbono, y si buscan esa sección de las valencias, estamos hablando de la segunda columna, el número de abajo, el segundo número, se van a topar que hay ahí un signo más menos. Ahí dice, más menos 4,2. Más menos 4,2. ¿Qué significa? Significa que es un elemento que tiene dos tipos de reacciones. O sea, a la hora de fusionarse, es un elemento que puede fusionarse, ¿verdad? Pero a la hora de fusionarse es capaz o de regalar carga o de quitar carga. Por eso es positivo y negativo. Puede dar electrones o puede quitar electrones. Todos los elementos tienen electrones. Y esos electrones son es el famoso número atómico. Entonces, llamémoslo así, el hidrógeno tiene una carga, solo tiene un electrón. Es el responsable de unirse con otro, ¿verdad?, elemento. Y en el caso de elementos que tengan el signo más y el signo menos, significa que responden de dos maneras. Pueden unirse a otro elemento o pueden separarse de ese elemento. En el caso de este que tenemos aquí, que es el hidrógeno, solo puede unirse, no es capaz de separarse. ¿Y eso por qué, profe? Porque solo aparece un 1. Significa que solo puede dar electrones, porque es de carga positiva. No aparece el signo, pero ustedes bien saben que en matemáticas, si solo está el número, asumimos que ese es un número positivo. Entonces, ese valor solo es cargas electrónicas. Y vamos al penúltimo número, ahí aparece esto, 1976. 1966. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí dice que es el año en el que se descubrió. Año de descubrimiento. Ojo con eso. Año de descubrimiento. Bueno, creo que eso no necesita explicación, está más que claro. Es el año en el que alguna persona vino y descubrió el elemento, ¿verdad? Esa persona no quiso ponerle su nombre, sino que quiso llamarlo hidrógeno, de esa manera. En ese año fue descubierto. Si son curiosos y siguen viendo la tabla periódica, se van a dar cuenta que hay elementos que no tienen año de descubrimiento. Vean los del renglón número 7, gran parte de ellos, por ejemplo el número 5, Dubnio, no tiene fecha de descubrimiento. Aparece una ND. ND significa que no está definido el año en el que se descubrió el elemento. No está definido. Con esto, ¿qué quiero decirles, chicos? Quiero decirles que las tablas periódicas tienen muchos años de estar en examinación o de estar en constante evolución. O sea, no crean que esta tabla periódica ha existido toda una vida, sino que ha venido evolucionando. Antiguamente, la tabla periódica tenía menos elementos y estaba configurada de una manera diferente. ¿Qué pasó? Conforme han venido descubriendo nuevos elementos, han venido modificándola hasta tenerla de esta manera. Es para que lo sepan. Por eso es que hay elementos que son tan antiguos que no tienen registro de la fecha en la cual se descubrieron. Es para que tengan presente. Y el último, siempre lo van a encontrar en la parte de abajo. Aquí aparece esta figura, 1S1. ¿Qué significa eso? Aquí dice, en la tabla periódica, que esto significa estructura electrónica. Eso significa estructura electrónica. Ok, ¿y qué tiene que ver esto? Eso lo que dice, la estructura electrónica, lo que significa es cómo están distribuidas estas cargas, cómo está distribuida esta carga dentro del cuerpo de lo que es la partícula del hidrógeno, cómo se mueve, cómo funciona. Esto es como un mapa de cómo está distribuida la carga electrónica. Entonces,
pueden encontrar ustedes una serie de más términos en la parte de abajo. Si se fijan, quiero que vean el mercurio, que es el elemento número 80. Se van a topar que en la parte de abajo, al final, aquí, en lo último, van a ver una serie de un montón de secuencias. ¿Qué significa? Que es un elemento muy amplio en su composición electrónica, o mejor dicho, en el recorrido de sus cargas electrónicas. Entonces, esta es la interpretación para cada elemento. Así como les acabo de exponer claramente todas las partes que componen un elemento químico, entonces ya ustedes, al ver este video, quedan preparados para hacerme una actividad. Es una actividad algo pequeña, pero que sí tiene su significado. Obviamente, la tarea no la voy a estar posteando por el video, sino que va a quedar subida en el documento, ¿verdad? Donde va a ir adjunto la grabación de este video. Lo he venido diciendo y lo digo siempre en cada video. Entonces la tarea va a ser un cuadro tipo completación, tipo selección, donde usted me va a tener que escribir. Yo le doy el nombre de un elemento, el nombre, y usted me va a tener que decir qué símbolo es y a qué país representa. Obviamente el libro a propósito va a poner nombres de elementos que tengan que ver con países o con mismos continentes, ¿verdad? Porque son nombres en alusión o en recuerdo a ese tipo de legados. En la parte de atrás, o sea, en la siguiente hoja de la tarea, se van a topar siempre con lo mismo. Va a aparecer el nombre, se va a tener que colocar el símbolo y va a tener que decirme a qué astro o planeta representa el nombre de ese elemento. Aparecen más nombres y aparece que usted tiene que escribirle los símbolos. Y nada más. Esa sería la tarea para la clase de química. En conjunto, chicos, con una teoría que yo quiero que ustedes vengan y resuman. En la imagen va a ir prácticamente ya detallada, ya subrayado lo que tienen que tener escrito en su cuaderno. Es importante, chicos, que vean este video para que puedan entender lo que es el desglose o el detalle de cada elemento. Y que así como acabamos de desglosar el hidrógeno, la mismita explicación es para todos los elementos de la misma tabla. Y habiéndome escuchado lo que es esta explicación, más fácil puedan resolverme la tarea. Recuerden, va a ir un contenido que tienen que apuntarlo y va a ir también la tarea que tienen que contestarla y mandármela al correo. Estoy poniendo una tarea extremadamente suave porque espero que la suban, porque espero que me la manden, porque realmente no me están trabajando, no me están mandando las tareas. Se están conectando solo por curiosidad, otros se están conectando para ver qué digo, otros se están conectando solo para hacer acto de presencia, pero luego están fugando, qué sé yo, pero están en todo menos en la clase. Entonces yo quiero que sepan y que sean conscientes de que si están fallando, yo no voy a inventar nota y las casillas van a estar así en blanco. Ahorita en la semana 5, ¿verdad? Yo hice un detalle de las personas que no me están trabajando o de las personas que me han trabajado. Y muchos me han llamado diciéndome que me van a dar las tareas en el tiempo y forma que puedan. Está bien, yo espero. El problema es que nunca me las manden. Si nunca me las mandan, pues no van a tener nota, van a estar así, ¿verdad? Entonces necesito, por favor, que nos pongamos al día. Eso es en cuanto a la clase de química. Eso es en cuanto a la clase de química. ¿Lisandro? ¿Lisandro? Hola, Lisandro. Hola, Freddy Mecano, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, profe Freddy. Espero que les guste tu primer día, ¿o no? ¿Cómo volviste, profe Freddy? Ah. Hola, profe. Hola. ¿Y cómo le va? Ahora vamos con la clase de biología. Que en la clase de biología, pues realmente esta va a ser de carácter expositivo. Quizás escriba una que otra palabra en la pizarra,
Pero todo lo que voy a hacer es mandarles el contenido para que de ahí, a partir de ahí ustedes me puedan elaborar lo que es una tarea, ¿verdad? Nada más. Entonces solo voy a hablarles un poco de lo que vamos a hacer. Entonces aquí tengo yo un libro. Nos vamos a enfocar en un tema. No sé si al momento van entendiendo lo que les voy mencionando, ¿no? Alguien que me quiera hablar con respecto a la problemática de sus tareas y cosas así. Quiero saber si hay personas que ya me hicieron la actividad 6, porque esa es la que vale 20 puntos. Y es para todos, ¿va? Independientemente tengan o no cancelado su mensualidad, es una actividad que la estamos colocando para todos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me estoy colocando una actividad de 20 puntos? Porque yo no quiero a la hora de ponerles un examen, cuando termine cuarentena y regresemos a clase, no quiero ponerles un examen de aquel montón de temas, porque sería demasiado cargado. Entonces por eso hay que liberar ahorita contenido con una actividad algo pequeña, ¿verdad? No lo consideren como una prueba, considérenlo como una actividad diagnóstica, ¿verdad? No hay requisitos algunos para hacerla, todo el mundo la puede hacer, pero con tal lleve la secuencia de lo que yo voy explicando, entonces va a estar preparado para poderla hacer. El tema que vamos a realizar se titula Parece escuela, ¿va? Pero yo sé que ustedes ya están como quien dice requete cansados de verla, pero necesito que la miremos ahorita porque hay alumnos que están confundiendo lo que es la célula con el átomo. Son cosas distintas. Entonces, en biología, mientras que en química estamos viendo el átomo, porque es el átomo lo que estamos estudiando, ya vamos a entrar de lleno a lo que es el átomo. En biología quiero que entremos al tema de la célula, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Son cosas muy, pero muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el tema de biología? El tema de biología va a ser la célula. La célula. La célula. Obviamente, ¿para qué nos sirve estudiar la célula? Bueno, vamos a ver sus funciones y sus procesos metabólicos. Y procesos metabólicos. Ustedes dirán, profe, pero esto ya lo hemos visto desde escuela, hasta lo hemos dibujado. Sí, pero ustedes lo han visto como cultura general. En biología se ve aplicado a lo que es el ser humano. Entonces es algo que quiero que entendamos. Entonces aquí el libro empieza a hablar de lo que es la teoría celular. Entonces voy a empezar a hacer una diferenciación entre célula y átomo, ¿ok? Bien, para empezar una célula, chicos, una célula es un organismo que tiene vida, de entrada, y un átomo no tiene vida, son cosas diferentes. Una célula tiene vida propia, tiene inteligencia propia, una célula. En cambio, un átomo no tiene inteligencia ni tiene vida. Lo que tiene solo es carga electrónica, nada más. Entonces, es la diferencia entre la célula y el átomo. Ok, la célula, como tiene vida, entonces está más enfocada en los seres vivos. En cambio, el átomo no, el átomo está enfocada en compuestos químicos. Entonces no confundamos los compuestos químicos con la naturaleza misma, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Pero quiero que sepan que ambas van de la mano y ambas conforman al ser humano, a nosotros como humanos. Ambas nos conforman a nosotros. Voy a hacerles como quien dice un enfoque para que lo puedan entender. Nuestro cuerpo tiene huesos, por lo tanto nuestros huesos tienen calcio. Si buscan en la tabla periódica el calcio, lo van a encontrar. El calcio está en la tabla periódica, es un elemento químico de la tabla periódica. Pero los huesos, escuchen bien, los huesos es una estructura ósea, o sea, es algo que tiene tejido, por lo tanto es algo que tiene célula. ¿Y eso qué es?
Eso es la célula, eso es la parte de la biología. Entonces, que el hueso tenga calcio no lo hace completamente químico. Tiene cierta química, pero la contextura natural de ese hueso lo hace ser natural porque está lleno de células que tienen vida. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el átomo y la célula. Uno tiene vida, el otro no. Uno tiene inteligencia y el otro lo que tiene es carga electrónica. Entonces por eso es que yo estoy tomando ambas clases, uno química con biología, para que la podamos diferenciar la una de la otra. Ok, la célula es capaz de formar tejidos. Los tejidos son capaces de formar órganos. Los órganos son capaces de formar sistemas. Y los sistemas son los que a nosotros nos dan vida. Así como lo oye. Es al que al humano le da vida. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos rascamos? Por ejemplo, nos rascamos la mano. Nos rascamos. Quiero que sepan que en el momento que pasamos las uñas por la piel, de manera microscópica, en el aire, quedan miles y miles de células muertas. Esas células un día estuvieron con vida y formaron parte de nuestra piel. ¿Pero qué pasó? Pasó que como nuestro cuerpo todos los días nacen células y mueren células, entonces esa acumulación de células muertas pasan a la superficie de nuestra piel y automáticamente la botamos, ya sea con el aire, con el roce de las manos, cuando nos bañamos, cuando aplicamos alguna especie de medicamento, algún champú, algún jabón, y automáticamente vuelve a quedar nuestra piel limpia. Entonces, eso tiene la célula que no lo tiene el átomo. El átomo no puede reproducirse. En cambio, la célula por sí misma se puede reproducir. Eso lo hace especial, ¿verdad? Eso lo hace único. Entonces, ustedes van a ver que, obviamente, la célula, al igual que el átomo, tuvo un descubrimiento, ¿verdad? Aquí aparece que en el año de 1665 se descubrió lo que fue la célula. Entonces ahí van a ver un contenido, ¿verdad?, de lo que es ese descubrimiento, y vamos a ver ahí un pequeño texto que nos define lo que es la célula. Aquí dice que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de la materia viva. La define de esa manera. Entonces yo, por picardía, en el examen de biología, puedo poner una definición de la clase de química en la clase de biología. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque en este video yo estoy haciendo claramente la definición de lo que es el átomo y de lo que es la célula, que son dos cosas distintas, que no tienen nada que ver la una con la otra. Aparece una actividad complementaria, pero luego aparece la estructura y funciones de la célula, que aparecen que existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Dice que las procariotas carecen de núcleo definido y representan la forma de vida más primitiva, y las eucariotas son con núcleo definido. Y yo sé que estos están como que aburridísimos, ¿verdad?, de haber visto y de haber dibujado y de haber coloreado. Yo sé que están como que hastiados de este tipo de dibujitos. Ya saben ustedes que la pelotita ubicada en el centro puede ser el núcleo, hay un nucleolo, hay un retículo endoplasmático, hay un citoplasma, hay una membrana, hay una parte afuera, ¿verdad?, que es la parte que protege lo que es la célula. Pero como pueden ver, chicos, es como una persona viviente la célula. Es alguien que tiene vida propia, tiene núcleo, tiene un montón de órganos. Y esto no tiene nada que ver a un átomo. Un átomo solo tiene un núcleo y tiene electrones que andan orbitando alrededor. Entonces, por eso aquello no tiene vida y esto sí tiene vida. Esto se reproduce y aquello no se reproduce. Esto se pudre, se desintegra. Aquello no se pudre ni tampoco se puede desintegrar. Es para que tengamos consideración de esto. La tarea
Aquí también está la célula vegetal, que es muy parecida a la célula animal, obviamente de color verde. Quiero que sepan que miles y miles de ellas forman redecillas, y esas redecillas pues forman lo que nosotros conocemos como la hoja, como el tallo, como la raíz, como el fruto. Entonces todo eso tiene que ver bastante con lo que son los organismos vivientes. Recuerden que los organismos tienen estructuras diferentes, ¿verdad? Están hechos de composiciones 100% naturales y completamente orgánicas, que se pueden desintegrar. Entonces, esa es la introducción de lo que va a ser la clase de biología y de lo que va a ser el contenido. Repito nuevamente, también el contenido va a estar subido para que ustedes puedan copiarlo y me puedan presentar una tareita ahí mismo en el contenido va a ir desglosada. Esta sería la semana número 7. ¿Por qué razón? Porque en la semana número 6 quedó la actividad de 20 puntos. Y de la semana 6 para abajo, o sea, la semana 5, 4, 3, 2, 1, ya eso ya no se vuelve a tocar. A partir de este video, estamos arrancando con contenido esencial para cerrar un examen del segundo parcial. Porque quiero que sepan que terminando el segundo parcial van a cambiar de módulo. ¿Qué significa? Significa que van a haber clases que ya no las van a volver a llevar. Clases como psicología ya no la vuelven a llevar. Clases como filosofía no la vuelven a llevar. Clases como... ¿qué otras clases tienen? ¿Alguien que me ayude? Ni poniendo atención están, ¿va? Bueno, entonces hay varias clases que no la vuelven a llevar. Entonces, ¿qué significa? Significa que van a cambiar de módulo y yo necesito tener prácticamente ese contenido con el cual puedo evaluarles cuando regresemos. Y, ojo con esto, ¿y qué pasa si no regresamos? Si el año se termina de esta manera, pues automáticamente voy a tener que realizar nuevamente otra actividad valorada en más puntos para poder cerrar una nota. Así que por favor no se dejen acumular tanto las tareas y realícenlas para que no tengamos ningún atraso. Ayúdense ustedes, apoyen este sistema y por favor en el tiempo y forma que puedan, con el internet que tengan, hagan las tareas, ¿verdad? Nada más, eso es lo que les puedo decir. No sé si tienen algo que decirme porque ya quiero cerrar lo que es la videoconferencia. ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera activar el micrófono y decirme? ¿Hola? ¿Nadie? Bueno, entonces chicos, hemos terminado. Esperen durante la semana que yo suba este video y también les coloque el contenido de las clases en conjunto con las tareas, ¿va? Bueno chicos, nada más. Buenas noches, hemos terminado.